La semana pasada hablamos acerca de diferentes tipos de inseguridades que muchas veces tenemos en nuestras vidas, ni siquiera nos damos cuenta, y estas inseguridades nos evitan establecer límites saludables en las relaciones. Una de estas inseguridades, hablamos la semana pasada, era lo que es el temor al hombre. Cuando tenemos temor a la opinión de los demás, cuando te preocupa tanto qué van a pensar los otros de ti y terminas haciendo decisiones para que no piensen mal de ti. Y no sé si a ti te ha pasado, pero a veces terminas enterándote que ni siquiera estaban pensando en ti y tú hiciste todo tipo de decisiones pensando en lo que estaban pensando en ti y nadie está pensando en ti, todo el mundo está pensando en lo que otros están pensando de ellos. Entonces así como que tenemos que dejar de perder el tiempo en el temor de qué van a pensar de mí y operar en verdad, establecer límites sin importarme. No ser de que no me interesa, sino de que no voy a ser movido por las opiniones de otras personas. Y esto es vencer la inseguridad de temor al hombre. Hablamos también de otro tipo de inseguridad. Esta era el querer complacer a todos. No sé si a ti te ha pasado. Mi tipo de personalidad es esa personalidad que quiere complacer a todos. Me encanta la personalidad de mi esposo porque mi esposo casi su personalidad es no complacer a nadie. Su personalidad es él sabe lo que quiere, él sabe lo que va a hacer y de hecho te dice lo que tienes que hacer y lo que él quiere que hagas y sin disculpas, así. No sé, me encantan esas personalidades de líderes donde ni siquiera te piden permiso y te dicen qué hagas y al rato terminas haciendo lo que te están diciendo. Wow, son buenos líderes en seguir, ¿verdad? Pero hay otra gente con diferentes personalidades como yo, donde casi a todo el mundo le pedimos permiso para respirar, para hablar, para hacer, y no queremos ofender y no queremos causar ningún desconforte, y queremos complacer a todo mundo. Y gran revelación el día que me enteré que no voy a poder complacer a todo mundo, así como que, wow, ¿de veras? Ok. Se me prendió el foco y entonces empecé a reconocer, necesito saber vivir mi vida auténtica, siguiendo los principios de Dios, siguiendo las verdades de Dios, sin importar si voy a agradecer a complacer a otros o no. Y el día que tú decides complacer a Dios sobre todas las personas, es el día que encuentras libertad de ese tipo de inseguridad. Cuando dices, haga lo que haga, no voy a complacer a todo mundo. Entonces más vale que no pierda tiempo tratando de complacer a los poquitos que pueda complacer, cuando ni siquiera aprovechan o ni siquiera valoran muchas veces lo que yo estoy haciendo. Pero al que voy a complacer en mi vida, al que deseo complacer en mi vida, es al Señor Jesucristo. Y wow, encuentras gran libertad el día que tienes esa decisión en tu vida y te comprometes a que al único que deseas complacer, al único que deseas amar sobre todas las personas es al Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a continuar con otros dos tipos de inseguridades que necesitamos vencer en nuestras vidas. Necesitamos primero muchas veces simplemente descubrirlas. Tengo esta inseguridad, después confrontarlas y después vencerlas. Y la primera va a ser el querer rescatar a las personas. Esto es cuando te sientes el héroe de la historia y quieres andar rescatando a todo mundo de sus problemas. No sé cuántos han estado allí. Y el otro tipo de inseguridad que tenemos que descubrir, confrontar y vencer es uno que muchas veces todos batallamos cuando queremos servir a Jesús, cuando queremos amar su palabra y cumplirla. Y eso es el pasarnos de buen cristiano. Muchas veces confundimos lo que es el cristianismo, lo que es ser un buen cristiano, y terminamos siendo el tapete de muchas personas simplemente por la idea de que somos cristianos y tengo que ser buena persona. Y entonces vamos a ver unos pocos versículos en cómo muchas veces los hemos malinterpretado y no vivimos con los límites saludables que Dios nos
nos muestra en su palabra que tenemos que hacer, ¿ok? ¿Estás listo para continuar con nuestra serie? Espero que lo estés. Ok, entonces el querer rescatar. El querer rescatar, o también muchas veces se conoce en el área de psicología como el rescatador, es cuando tú andas tratando de salvar a todo mundo, amortiguando a las personas de que no sufran la consecuencia de sus decisiones. Y te voy a decir, cuando eres padre, cuando tienes hijos pequeños, más vale que seas un rescatador, ¿ok? Es tu deber, es tu responsabilidad evitar que tus hijos sufran por consecuencias, por su inmadurez, por su ignorancia. Pero llega un momento, con padres estoy hablando, donde tus hijos crecen y entonces tú tienes que hacerte a un lado y tienes que dejar que ellos sufran la consecuencia de sus propias decisiones y no andes amortiguándolos todo el tiempo, no andes tratando de evadirles las consecuencias. Y muchas veces nosotros terminamos pagando las consecuencias de otras personas. ¿Has estado en esta posición? Esto es porque queremos ser los rescatadores, queremos ser el héroe de la historia y no queremos que otros sufran por sus decisiones. Pero la Biblia estableció un principio: lo que siembras vas a cosechar. Y si tú no dejas que las personas que sembraron cosechen lo que han sembrado, tú vas a terminar cosechándolo. Y esto es no una relación saludable. Muchas veces lo que nosotros pensamos que es amor, voy a evitarles que paguen las consecuencias porque los amo. Muchas veces lo que pensamos que es amor no es necesariamente amor, sino es temor o es codependencia. Es codependencia. Muchas veces, en lugar de que la persona cambie, terminamos nosotros cambiando por ellos, esperando que si yo cambio, a lo mejor ellos van a cambiar. No, déjame decirte algo que he aprendido en mis años de experiencia, ¿ok? Y tengo bastantes años de experiencia ya, de edad y de ministerio. Algo que he aprendido es que las personas no van a cambiar porque tú cambies, las personas no van a cambiar porque tú ores, porque tú declares, porque tú ayunes. La gente solamente cambia cuando quieren cambiar, cuando deciden cambiar. Y a veces nosotros andamos cambiando nosotros mismos esperando que ellos cambien. Y ellos ni siquiera aprecian nuestro cambio, no valoran nuestro cambio o nunca nos pidieron que cambiáramos. Simplemente no quieren cambiar. Si tú andas cambiando para que la otra persona cambie, a veces es hasta contraproducente porque digamos tienes una persona irresponsable, un hijo irresponsable, una hija irresponsable y andas tú cambiando para que ellos cambien. Ellos les estás haciendo la vida más fácil. ¿Para qué van a querer cambiar? Si lo tienen todo está a su disposición. Entonces, lo que tenemos que hacer muchas veces es hacernos a un lado y dejar que sufran la consecuencia de sus propias decisiones. Y eso es amor. Es incómodo, no es tan fácil hacerlo, es bien fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo, pero tenemos que respetar las decisiones que ellos hacen. En Gálatas 6, versículo 2 y 5, dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y conmigo, cargas. ¿Ok? El versículo 2 de Gálatas 6 dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así estarán obedeciendo la ley de Cristo. ¿Okay? Ahora esta palabra cargas dice en la versión original, la palabra en griego tiene que ver con pesadez, cuando algo está muy pesado, cuando tiene que ver con tristeza, cuando tiene que ver con un problema. Y entonces la palabra nos dice: ayúdense unos a otros a llevar este tipo de pesadez, este tipo de problemas. Cuando alguien está siendo abrumado por ellos. Pero después el versículo 5 nos dice: cada cual tiene que cargar con su propia responsabilidad. Entonces, y esa palabra carga no es la misma palabra que en el versículo 2. Esta palabra carga tiene que ver con obligación, tiene que ver con un recibo. Si
te dieron un servicio, ahora tienes la obligación, la responsabilidad de pagar por ese servicio. Entonces, este versículo me llamó mucho la atención porque primero nos dice, ayúdense unos a otros a llevar las cargas de los otros. Pero este tipo de cargas no tiene que ver con responsabilidades, tiene que ver con un problema, con una emergencia, con algo emocional que necesito el apoyo de mis hermanos y hermanas en Cristo. Pero cuando tiene que ver con sus responsabilidades, la Biblia nos dice que cada quien lleve su propia carga. Tú no puedes llevar las responsabilidades de otra persona, estás cruzando los límites. Entonces, muchas veces cuando queremos amar correctamente a las personas, tenemos que dejar que ellos lleven sus propias responsabilidades. No te andes metiendo tratando de pagar por las responsabilidades de otras personas. Entonces, no cruces los límites pensando que eso es amor. Dios nos ha dado a cada uno la habilidad de escoger. Déjame leerte estos puntos porque no quiero que se me pasen. Dice, creamos problemas cuando interferimos en la ley de la causa y del efecto. En otras palabras, no dejamos que las personas reciban el efecto de sus propias decisiones y terminamos pagando por la irresponsabilidad de ellos. Acuérdate del versículo, deja que cada uno pague sus propias responsabilidades, ¿ok? Y muchas veces terminamos ofreciendo ayuda cuando ni siquiera nadie nos está pidiendo ayuda. Yo he sido una de esas personas y he aprendido a muchas veces cerrar la boca y quedarme con mi opinión, porque a veces mi esposo, mis hijos hacen algo, ¿verdad? Una remodelación o algo. Oh, mira lo que hicimos, ¿qué te parece? Y llego y en lugar de decirles, ay, qué bien hicieron, empiezo, ¿por qué no? Y eso aquí y eso allá. Y así como que se me quedan viendo como que no te estamos pidiendo tu opinión. Nadie te está pidiendo tu opinión. Y he aprendido a que si me piden la opinión, la voy a dar. Si no, solamente excelente trabajo, te felicito por lo que hiciste. Nadie te está pidiendo tu opinión. Ahora, si tiene que ver con mi responsabilidad, voy a decir mi opinión. Pero he aprendido a cerrar la boca y si nadie te pide ayuda, esto es algo que aún Dios hace. ¿Tú crees que Dios pudiera ayudar a toda la gente? ¿Crees que Él puede ayudar a toda la gente? ¿Crees que Él tiene el poder de ayudar a todas las personas al mismo tiempo en todos sus problemas? Obviamente que lo puede. Obviamente, ¿tú crees que Él quiere ayudar a todos? Él quiere, Él puede, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque Él dice, si me pides, lo voy a hacer. Si no, es tu decisión. Voy a respetar tu libre albedrío. Dios no se mueve basado en emociones, Dios no se mueve basado en necesidades. Dios opera en nuestras vidas a través de fe, Clama a mí y yo te responderé. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, si Dios mismo no viene a salvar a las personas de sus propias decisiones, de sus propias consecuencias, ¿quién creemos que somos nosotros para andar rescatando a todo mundo? Así que tenemos que aprender a respetar y a no tratar de andar siendo el héroe de la historia todo el tiempo, ¿ok? La palabra nos muestra que hay gente abusiva, que hay gente malvada, que hay gente canija, que hay gente que va a tratar de sacar ventaja de otros. Tú lo ves en muchas historias de la palabra, pero la palabra también nos dice que no los apoyemos, que no los promovamos, que nos apartemos de ellos. Entonces, otra vez, vamos a obedecer la palabra de Dios porque la palabra de Dios es llena de sabiduría. No debemos permitir o facilitar actividades de pecado o actividades dañinas en otros. Y esto, si una persona está viviendo un estilo de vida dañino, un estilo de vida de pecado, yo no voy a permitir, yo voy a establecer mi límite y voy a decir, yo no voy a permitir. Si tú quieres hacer eso, tú tienes toda la libertad de hacerlo.
pero yo no voy a participar en ello, voy a marcar mi límite, voy a marcar mi raya en mi relación, en el acceso, en la comunicación, en el apoyo que les voy a dar. Pero esto no significa que no los amo, eso no significa que si quieren ayuda no voy a estar disponible a ayudarlos, y esto simplemente significa que no voy a permitir que sus decisiones terminen dañándome a mí cuando yo no estoy participando de sus decisiones. Ahora, esto no es fácil y muchas veces pensamos que estamos abandonando a la persona, pero lo que podemos hacer es seguir orando por ellos, podemos seguir creyendo, podemos tener compasión y podemos ofrecer nuestra ayuda cuando la quieran, pero no vamos a andar rescatándolos de sus decisiones. Y esto es difícil, no lo voy a negar. Relaciones, ahorita es bien fácil escucharlo. Muchas veces quizás estés, ok, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero a la mera hora, cuando tienes a la persona enfrente, las emociones te traicionan, te sientes incómodo, las inseguridades se presentan. No estoy diciendo que esto es fácil, no estoy diciendo que va a ser muy sencillo, pero al menos propon en tu corazón establecer este límite. Propone en tu corazón enfrentar tu inseguridad y no va a ser fácil y muchas veces te va a doler hacer decisiones donde estableces tus límites y muchas veces le va a doler a la otra persona también. Pero yo prefiero hacer una decisión que me duela para bien y no una decisión que me duela para mal, afectar a la persona o seguir promoviendo sus decisiones, sus estilos de vida, sus hábitos. En Romanos 12:18 nos dice, si es posible, di conmigo si es posible. Ok, dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todas las personas. Pero ¿sabes qué este versículo nos dice? Que muchas veces no va a ser posible, ¿ok? Muchas veces no va a ser posible. Cuando sea posible, vamos a tratar de estar en paz con otros. Cuando no sea posible, tenemos que establecer un límite. Y eso no quiere decir que si una persona se equivoca o tropieza, no le vamos a ofrecer gracia, misericordia, compasión, porque todos queremos gracia, todos hemos apreciado a aquellas personas que nos han dado otro chance, nos han recibido con brazos abiertos cuando fracasamos, cuando caemos. Pero hay una diferencia entre un comportamiento porque tropezaron o cayeron, o un comportamiento que es el resultado de un estilo de vida o de un patrón. Entonces tenemos que poner atención allí. Ok, ¿esta decisión es una de 100 o es la misma de 100? Entonces ahí tenemos que aprender cuándo operar en gracia y cuándo establecer el límite. Entonces escogemos los límites para no pagar las consecuencias de las decisiones de otros y para darles la oportunidad también a que ellos cambien. Porque si no establecemos límites, estamos facilitando su estilo de vida. A menos que pongamos un hasta aquí, entonces les estamos dando a las personas una oportunidad de cambiar, de decir, ok, ¿quiero salvar la decisión, la relación o quiero seguir viviendo mi vida egoístamente? Algo bien interesante es de que Dios estableció este tipo de límites con Adán y Eva. El no rescatar y el dejar que sufran las consecuencias. Dios no habilitó o excusó el problema de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, Dios les dijo, ustedes tienen toda la libertad de comer de todo lo que quieran, de hacer todo lo que quieran, excepto no pasen este límite que les establecí. Ellos decidieron pasar el límite y Dios no dijo, bueno, a lo mejor para la próxima no van a hacer esto. No los excusó, no se engañó a sí mismo diciendo, no tenían la intención, les voy a dar otro chance. Lo que nos decimos muchas veces cuando tratamos de evitar el límite, sino que Dios dijo, ok,
eso es lo que escogiste, entonces vas a sufrir la consecuencia. ¿Y qué hizo? Lo sacó del jardín del Edén. En amor, ¿cuántos saben que Dios opera en amor siempre? En amor, Dios lo sacó del jardín del Edén. Y Dios dijo, eso es lo que escogiste hacer, aquí está la consecuencia. No hay excusas, no hay no voy a fingir que no te vi, no voy a hacerme, ¿verdad? El de la gota gorda, no pasó nada. No, Dios dice, esto decidiste hacer, aquí está la consecuencia. No voy a hacer excepciones. Y Dios les permitió sufrir las consecuencias de sus propias acciones. Y hasta el día de hoy, Dios permite que sigamos sufriendo las consecuencias de nuestras propias acciones. Entonces te digo, si Dios actúa con límites, necesitamos como discípulos operar también con límites, ¿ok? Jesús también rescató, Jesús rescató a las personas, pero no hizo la responsabilidad de otros. Por ejemplo, Jesús sanó, ¿verdad?, a la persona, al inválido, y le dice, ok, ahora levanta tu cama y vete. Al que le sanó los ojos, ok, ahora ve y lávate. Jesús a los leprosos, ve con el sacerdote, ve al templo y preséntate. Entonces Jesús ayudaba, pero ayudaba cuando ellos no podían hacer algo. Y después Jesús no hacía lo que otros tenían que hacer. Jesús no levantó la cama por la otra persona porque la otra persona podía hacer eso. Él no los rescató de sus propias responsabilidades, de las cosas que ellos podían hacer. Jesús no fue a lavarle los ojos al ciego. Jesús no llevó al leproso con el sacerdote. Pero Jesús los rescata, Jesús les ayuda, y después, una vez que las personas ya pueden hacer lo que les corresponde hacer, Jesús les dice, ahora eres libre, haz lo que te corresponde hacer. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás siguiendo? Ok, entonces hay una diferencia. Esto no quiere decir que no vamos a ofrecernos para ayudar a las personas, porque esa es nuestra intención, es nuestro corazón, pero no nos vamos a pasar del límite para hacer lo que a otros les corresponde hacer su parte. Y después la otra inseguridad acerca de pasarte de buena gente. Hay un versículo en Eclesiastés 7:16 que por años me hace reír, no sé por qué. Me hace reír ese versículo, se me hace como tipo humor de parte de Dios. Y ese versículo dice, no seas demasiado bueno ni demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? Y después el que sigue dice, tampoco seas demasiado malo ni demasiado necio. Dice, ¿por qué vas a morir antes de tiempo? Y lo que este versículo nos está diciendo, el contexto es de que no te vayas a los extremos, ¿ok? Aún la palabra de Dios nos dice, no te vayas a los extremos, no te pases de buena gente. No te pases de buena gente, vas a terminar destruyéndote a ti mismo. ¿Alguna vez pensaste que esto estaba en la palabra de Dios? Te digo, por años este versículo me hace reír, así como que, wow, así de abierta está la cosa. Entonces, muchas veces, por inseguridades en relaciones con otras personas, nos doblamos y nos doblegamos y nos doblegamos. Y al rato nos doblamos tanto que terminamos quebrados. Terminamos quebrados. Y Dios dice, te pasaste de buena gente. Nadie te pidió que hicieras todo esto que estás haciendo. Nadie te pidió que te sacrificaras tanto. Y nosotros, ¿cómo que no? Pero la Biblia dice, pero yo soy buen cristiano. Y Dios dice, no, te pasaste de buena gente. Nadie te estaba pidiendo eso. Debiste haber puesto atención a mi palabra. Hay algunos malentendidos bíblicos que muchas veces tenemos, y uno de los principales es de que pensamos que el ser cristiano es, como te decía, muchas veces pasarte de buena persona. Pero cuando empezamos a estudiar lo que hemos estado haciendo durante las semanas anteriores, el día de hoy, encontramos que la Biblia es un libro
de límites y de consecuencias. Encontramos que la Biblia nos dice que no nos vayamos a los extremos. La Biblia nos ayuda a establecer parámetros. La Biblia nos enseña a tratar a otras personas como queremos que nos traten. Y la palabra nos muestra que tenemos que llamar lo que es malo, malo. Muchas veces por no establecer límites, no tenemos el valor o la confianza de decir esto está mal y pensamos, si digo esto no voy a ser buena persona, si digo esto no estoy siendo buen cristiano. Hay un versículo que muchos han malinterpretado o muchos simplemente se confunden con esto, especialmente referenciado a los límites. Esto es Mateo 5:39. Jesús está hablando en las bienaventuranzas, en el monte, ¿verdad? El sermón del monte, y les dice, has escuchado, versículo anterior, dice, has escuchado en la ley que es ojo por ojo, diente por diente. Dice, pero yo te digo que no resistas al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. ¿Cuántos han escuchado este versículo? ¿A cuántos les ha fascinado este versículo? ¿O se han ofendido? ¿O de plano no entienden qué tiene que ver este versículo? Ok, primero que nada déjame explicarte que cuando Jesús dice ojo por ojo, diente por diente, en ningún momento, aún en el Antiguo Testamento, cuando esta ley se puso en marcha, eso no quiere decir que respondemos con violencia o que nos ponemos al tú por tú, ¿ok? Lo que está diciendo ese versículo lo encuentras en el Antiguo Testamento, en la ley, donde que si alguien te causaba un daño, entonces tiene que reparar el daño. A esto se refiere. No está refiriéndose que si alguien te sacó el ojo, tú le saques el ojo también. No, está hablando de que vayas con el juez. Esto es todo el poder legislativo que la Biblia a través de los principios bíblicos hemos podido tener derecho y civilización en muchas naciones basados en los principios de la Biblia, de que tienes jueces y si hubo una injusticia, hubo una infracción, ven con los jueces y ellos te ayuden a llevar a cabo tu caso, y últimamente las personas responsables van a reparar el daño. A eso se trata ojo por ojo y diente por diente. No se trata de que te golpearon y tú les golpees de regreso. Entonces, primero que nada tenemos que entender este contexto. Después tenemos que entender que en esa cultura, en esos tiempos, el que alguien te diera una bofeteada, el énfasis no era tanto la violencia o el abuso físico, sino era un insulto de tu identidad, era hacerte sentir menos, era un insulto como para hacerte sentir inferior. Y entonces con este contexto es de que alguien te golpeó, ¿verdad? Y te está haciendo sentir, tú eres menos que yo. Entonces lo que Jesús nos está diciendo es de que no respondas con otra bofetada, sino que le digas a la persona, somos iguales, y si quieres, ¿verdad?, hacerlo otra vez, lo vas a hacer, pero no porque soy inferior, sino porque te lo voy a permitir. Entonces es ponerte igual a la persona. Obviamente este es un tipo de interpretación que podríamos ver, pero lo que este versículo no nos está diciendo es que un buen cristiano permite agravio y maltrato, ¿ok? Esto no es lo que la Biblia nos está enseñando. Tampoco nos está diciendo que permitamos el abuso y que aún lo recibamos con gozo, ¿verdad? Sigue abusándome de mí, sígueme maltratando. Esto no es lo que la palabra está diciendo. Amén, amén, ok. Lo que sí nos está diciendo, lo que Jesús estaba haciendo, Jesús está comparando a una persona reactiva con una persona proactiva, una persona que solamente reacciona y pierde el control, con una persona que está bajo control, tiene autocontrol
y está pensando en las consecuencias y dice: yo no voy a ponerme al tú por tú, no voy a ponerme al mismo nivel, no voy a participar de este tipo de abuso, no voy a participar de este tipo de daño. Entonces, una persona que en lugar de ser débil, muestra fortaleza con sus propias decisiones. Amén. ¿Me estás entendiendo el contexto? Ok, entonces este versículo tampoco nos dice que permitamos el abuso de otros, sino que con nuestra reacción o el no reaccionar al mismo nivel, estamos afirmando que no vamos a tolerar y no vamos a participar de ese tipo de comportamiento. Este versículo no nos invita a permanecer en una relación de peligro o de daño, o que ignoremos la injusticia. Y de hecho, si tú estás en algún tipo de relación dañina, en algún tipo de relación de abuso físico, busca ayuda profesional, busca ayuda legal, porque el cristianismo no promueve el que permitas abuso y daño y peligro, que pongas tu vida en peligro, ¿ok? Hay otro versículo que también muchas veces así como que no sabemos de qué se trata. Si hago este versículo, entonces no puedo establecer límites, y si pongo límites, entonces me siento mal como cristiano. Y esto es Filipenses 2, versículo 3 y 4. Filipenses 2, 3 al 4 nos dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, antes bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a sí mismos. Y después dice: cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Y ahí pareciera que hay como una contradicción, especialmente porque los límites tienen que ver con que vamos a tener una relación mutua donde nuestra relación es pareja. Tus decisiones son tan importantes como mis decisiones. Tus necesidades son tan importantes como mis necesidades. Y ahora este versículo me dice que ponga a los otros como superiores a mí. Y dices: por fin estamos parejos, o soy menos y los otros son más. Ok, entonces este versículo está hablando acerca de humildad. Está hablando acerca de que no hagamos las cosas con una mentalidad de superioridad, con sentirnos muy acá, con sentirnos más que otros, con orgullo, con ego. Entonces este versículo nos dice: no hagas las cosas por egoísmo o por vanidad. Y cuando quiero hacer algo por egoísmo, por vanidad, Dios dice: no, sé humilde, y para vencer el egoísmo y la vanidad, trata de tratar a otros como si fueran superiores a ti. Ese es un buen remedio para vencer el egoísmo y la vanidad. Cuando quieres ser vanaglorioso es porque quieres ser mejor que otros, ¿cierto? Quieres levantarte para que otros estén más abajo. Entonces Dios dice: no hagas esto. ¿Cómo solucionas la vanagloria? Humíllate, y en lugar de levantarte a ti, tu ego, lo que has hecho, lo que tienes, lo que puedes hacer, alaba a otros. Wow, lo que haces es maravilloso. Wow, eres una buena persona. Ese es un buen remedio para evitar el egoísmo y la vanagloria. Y después dice: cada uno debe velar por sus propios intereses, tanto como los intereses de los demás. Entonces este versículo no dice que solamente te enfoques en los intereses de los demás, sino que pongas atención a tus necesidades, que pongas atención a lo que Dios te ha dado para que administres en tu vida, tus responsabilidades, tu destino, tu misión, tu propósito. Y entonces al mismo tiempo puedes velar por las responsabilidades de otros. Lo que hacen las personas sin límites es de que se la pasan tratando de velar por las responsabilidades de otros, y al rato, por no cuidar por sus propias necesidades, responsabilidades, terminamos emocionalmente en bancarrota,
a veces financieramente en bancarrota por andar ayudando a todo mundo, a veces cansados físicamente, frustrados en nuestras relaciones. Entonces Dios dice, no, tú no puedes ser irresponsable con lo tuyo y ser responsable con otras personas. Ser responsable primero con lo tuyo y así vas a poder ayudar y ser bendición a otras personas. ¿Ok? Hay otro versículo que no necesariamente es como que no le entendemos. Este versículo se me hace como que tratamos de ignorarlo muchas veces, así como que lo leemos y ya ves que hay versículos que queremos que no estén allí en la Biblia. No sé si te ha pasado, y así como que no lo quiero ver, me hago el que no lo vi. Ok, hay un versículo en Mateo 10:34 donde Jesús dice, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Y después continúa y dice, la hija se va a voltear contra la mamá, contra la suegra, el hijo contra el padre, y así como que, ¿qué estás hablando, Jesús? Pero tú eres amor. ¿Qué pasó con que ámense unos a otros? ¿Qué pasó con que eres el príncipe de paz? Ok, hay versículos que así como que sacuden tu cristiandad, ¿verdad? O lo que pensabas que era cristiandad. Pero acuérdate, Dios es amor y Él habla la verdad en amor. Este versículo en referencia a los límites tiene que ver con que muchas veces cuando tú estableces un límite es como poner una espada en la relación. Y va a causar que la relación se sacuda, y va a causar que muchos no les guste tu límite, y va a causar que otros hagan berrinches y que te juzguen mal y que te malinterpreten y que te digan que ya te crees más que otros y que te crees muy santo y tú quién eres para ser así, para pensar aquello. Ok, simplemente cuando esto sucede dices, Jesús vino a causar espada, no solamente paz. Algo también que a veces, ¿verdad?, las personas les gusta orar porque son buenos cristianos y tienen buena intención, es orar por la paz del mundo. ¿Sabías que Jesús nunca nos dice en la Biblia que oremos por la paz del mundo? Tú puedes orar por eso, pero no va a suceder. Lo que oramos es conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nunca nos dice que oremos por la paz del mundo. ¿Dios quiere paz en el mundo? Por supuesto que sí. Pero la paz del mundo no va a existir hasta que Jesús venga a reinar y tomar control y arreglar la cosa. Y aún así, después de eso, todavía va a haber gente que se va a rebelar cuando Él esté aquí trayendo paz por 1000 años. Entonces, no es bíblico orar por la paz del mundo. Es bíblico orar por la paz en Jerusalén. Cuando oramos, bendecimos y queremos que Jerusalén mantenga en paz. Si Jerusalén está en paz, nosotros vamos a estar en paz, ¿ok? Es bíblico orar por paz en tus relaciones, pero no quiere decir que porque oras en paz vas a sobrepasar límites y responsabilidades y consecuencias. Entonces, una cosa es orar buenas intenciones, deseos, pero otra cosa es seguir la palabra de Dios, y entonces las oraciones van a ser contestadas. No nos movemos por emocionalismo, sino por verdad, por honestidad. Abrimos nuestro corazón y dejamos que Dios nos examine. Entonces, cuando suceden desajustes en las relaciones, especialmente por establecer límites, entiende que Jesús lo profetizó. Ok, Él vino a establecer espada. Y eso quiere decir que cuando empiezas a operar en verdad, a mucha gente no le va a gustar lo que estás diciendo. Cuando empiezas a resplandecer la luz de Cristo, las tinieblas de otros los va a hacer sentir incómodos. Entonces va a causar algún tipo de fricción. Esto no es para que te sientas más que ellos o más santos que ellos. Es simplemente decir, esta es mi vida, estas son mis decisiones, así voy a vivir. Y te bendigo y podemos seguir siendo amigos, pero no voy a pasar estos límites. Bien fácil, bien sencilla la cosa. Ok, otro versículo
Y de hecho hay muchos versículos acerca de este tema, pero solamente voy a hablar de uno. Es Efesios 4:32. Tiene que ver con perdón. Y ese dice: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Entonces, podemos ser amables con otros y aún así tener límites. El ser amable no quiere decir que no puedes tener límites. Podemos ser misericordiosos con otros y aún así tener límites. Podemos perdonarnos unos a otros y aún así establecer límites. Y cuando tiene que ver con perdón, muchas veces pensamos que si ya perdoné, entonces tengo que tener reconciliación con esta persona. Y algo que he aprendido es de que perdonar a alguien no es lo mismo a reconciliarme con alguien. Tú puedes perdonar a todas las personas. Esto no quiere decir que tienes que establecer una reconciliación con todas las personas. Muchas veces, si las personas no respetan tus límites, no respetan tus valores, no respetan tus creencias, quieren seguir abusando de ti o dañándote o que tú termines pagando sus consecuencias, tú puedes perdonarlos, pero no quiere decir que tienes la responsabilidad como cristiano de reconciliarte con ellos. La Biblia nos dice a que perdonemos. Perdonar, tienes que perdonar a todos, lo quieras o no, tengas ganas o no. Si eres obediente a la palabra de Dios como discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, tenemos que perdonar a todos, así como Cristo nos perdonó. Eso no hay excusa. Tenemos que perdonar a todos, pero no tenemos que reconciliarnos con todos. No tenemos que hacer las paces con todos. Acuérdate, si es posible, muchas veces no es posible. Y cuando no es posible, cuando las personas no tienen ninguna intención de cambiar, no tienen ninguna intención de restaurar la relación, entonces solamente los perdonamos de lejos, oramos por ellos de lejos, los bendecimos de lejos, pero esto no quiere decir que porque eres cristiano tienes que ir a hacer las paces con las personas. En la Biblia tú puedes encontrar aún historias donde Pablo mismo, ¿verdad?, en asuntos de la iglesia les decía: dejen de hablar con tal persona, no salgan a comer con ellos, ni los volteen a ver, ¿verdad? Entonces, es posible ser amables, es posible ser misericordiosos, es posible ser compasivos, es posible perdonar a las personas. Esto no significa que tienes que buscar reconciliación, a menos que haya la posibilidad, a menos que puedas estar a cuentas, que haya un referee, que esté segura la situación. Pero el que no te reconcilies con alguien no quiere decir que estás fallando tu responsabilidad como cristiano. Mientras tu corazón esté bien y puedas bendecirlos, orar por ellos, desearles lo mejor, entonces tu corazón está bien delante de Dios, y eso es lo único que Dios te pide. ¿Ok? Entonces hay mucho que podemos tratar. Y yo sé que te digo, esto es bien fácil decirlo. Cada caso es diferente, cada caso tiene diferentes factores, diferentes lazos emocionales, diferentes consecuencias. Pero mientras nuestro corazón esté consagrado a Dios y diciendo: ok, Dios, le he fallado quizá por muchos años a eso de los límites, a lo mejor no sabía cómo, pero ahora me comprometo a vivir una vida honesta, a vivir una vida en rectitud, una vida auténtica, buscando tu palabra, siguiendo tus consejos. Entonces Dios te va a dar la sabiduría para saber qué hacer en cada situación. Te digo, cada situación es única, pero Dios te puede dar la sabiduría para saber qué hacer, qué no hacer, qué decir, cómo decir, cuándo decirlo. Y un poquito de esto vamos a hablar el siguiente domingo. Vamos a hablar acerca de una conclusión acerca de límites. ¿Qué dice la palabra acerca de cuándo hacer conversaciones, cuándo no hacer conversaciones? Algunos detalles acerca de ello y simplemente una conclusión de todo lo que hemos aprendido. Pero
antes de que terminemos, me encantaría orar por ti, porque otra vez, yo sé que una cosa es hablar información y otra cosa es poner la cosa en práctica. Y cuando tiene que ver que poner la cosa en práctica, nuestras emociones muchas veces interfieren, nuestros pensamientos, nuestros temores, inseguridades. Quiero orar por ti porque esta palabra puede ser restauración, puede traer libertad a tu vida, pero en ningún momento deseo que traiga condenación o que traiga pesadez, sino que esta palabra pueda ser conforte y fortaleza en tu vida. Amén. Déjame orar por ti. Padre, te doy las gracias por tu palabra. Te doy las gracias, Padre, que tu palabra dice que es ungida. La unción de tu Espíritu remueve cargas y destruye yugos. Y Padre, tu palabra es verdad. Y tu palabra viene y separa las coyunturas de las cosas del alma y del espíritu, de las cosas de las emociones y del espíritu. Y Dios, todos hemos fallado en cuanto a límites, por ignorancia, por no querer ser honestos con nosotros mismos, por pensar que estamos operando en amor y no lo hacemos. Pero Dios, te damos gracias de que tú eres un Dios misericordioso y tú nos das una segunda oportunidad. Tú nos permites restaurar relaciones, tú nos permites restaurarnos delante de ti. Y Dios, estas personas a las que hemos dañado quizá por nuestra falta de límites, estas relaciones que no han sido fructíferas o una bendición 100% por nuestra falta de límites, Padre, nos comprometemos a honrarte en la relación. Queremos invitarte a esta relación y queremos pedir que nos ayudes a ser sabios, a ser buenos administradores de las relaciones que tú nos has dado y a ser aún valientes para poner límites, para cortar relaciones a las que tú no nos has llamado, Padre. Queremos vencer cualquier tipo de manipulación mental, manipulación emocional, todo tipo de abuso mental, emocional, físico, financiero. Padre, cualquier tipo de abuso que hemos permitido, que ha sucedido por falta de poner límites en nuestras vidas, queremos ponerlo en tus manos y pedirte por tu sabiduría, pedirte por que sepamos cómo levantarnos, cómo restaurar relación, cómo establecer límites, cómo amar a otros como tú nos has amado. Dejar que las personas sufran consecuencia de sus propias decisiones, así como tú estableces límites con nosotros. Y Padre, te damos las gracias por la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos va a recordar la palabra, que nos va a guiar a toda verdad, que nos va a ayudar en el camino que debemos andar. Te damos gracias, Padre. Oro por mis hermanos, mis hermanas. Oro, Dios, que toda carga, toda culpabilidad sea removida. Oro, Dios, en contra de fortalezas en sus mentes, de temor, de manipulación. Oro, Dios, libertad sobre las mentes, sobre las emociones, sobre sus almas. Y oro, Padre, por libertad, una libertad que ellos nunca han experimentado en el área de sus relaciones, para que ellos puedan ser discípulos tuyos correctamente, vivir dignamente como hijos tuyos, como discípulos tuyos, y ayudar a otros a tener relaciones sanas, a tener relaciones bíblicas. Padre, gracias por lo que tu Espíritu está haciendo en nuestros corazones, en nuestras mentes, y gracias, Padre, de que tu palabra nos ayuda a renovar nuestra mente y a no conformarnos a la manera de este mundo. Te doy las gracias de que esta palabra no regresa vacía, sino produce fruto en nuestras vidas, 30, 60 y 100 por uno. En el nombre de Jesús lo creemos, lo recibimos, y si tú crees conmigo, di amén.